Palabra de Dios, la palabra que transforma vidas, amén. A ver, ¿cuántos son conocedores de la palabra? La mayoría ya conocen la palabra, amén. Muy bien. Es necesario ser no solamente oidores, sino hacedores, amén. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Todo el mundo oye, pero los que escuchan son los que están atentos al mensaje. Eso me lo enseñaron a mí, para la gloria de Dios, amén. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, hoy Dios nos va a hablar en esta ocasión, porque siempre titulo las prédicas, los mensajes, para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy Dios nos va a hablar sobre la voluntad. ¿De qué nos va a hablar Dios? La voluntad. De la voluntad. ¿Alguien sabe qué es la voluntad? Bueno, Dios te lo va a enseñar hoy a la luz de la palabra. El mensaje tiene como título: la voluntad como fuente de libertad para hacer lo bueno o hacer lo malo delante de Dios. Ese es el título del mensaje. Cuando usted tiene voluntad, usted decide si hace lo bueno o usted decide si hace lo malo. Amén. Hay gente que tiene voluntad, pero unos para hacer lo bueno y otros tienen voluntad para hacer lo malo. ¿Es así o no es así? O cuando le piden un favor a usted, usted decide si lo hace de buena voluntad o lo hace de qué? De mala voluntad. ¿Amén? Escuchen eso, iglesia. Desde el principio de la creación humana, Dios le dio al hombre una voluntad propia y libre para que tomara sus propias decisiones con responsabilidad. Y de paso, que lo buscase a Él y lo adorase, conforme al libre albedrío que Dios nos dio a cada uno. ¿Qué nos dio Dios? Diga, libre albedrío. Alguien dirá, ¿qué es libre albedrío? Libre albedrío, mis hermanos, es la libertad de escoger qué queremos hacer. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando y quizás por allá arriba hay algún hermano que está escuchando. Él tiene el libre albedrío de descender y venir aquí a esta reunión, estar con nosotros, o de quedarse por allá arriba. ¿Es así o no es así? Eso es libre albedrío. Esa es la voluntad. Por eso hoy Dios, hasta ellos que están por allá escuchándonos a la distancia o la misma vecindad, van a entender qué es la voluntad, iglesia. Escuchen esto. Enseñamos a nuestros hijos a hacer lo bueno en esta vida. Nunca le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a hacer lo malo, sino lo bueno. Porque siempre en el corazón de los padres, nuestro anhelo es ver siempre a nuestros hijos haciendo lo bueno y no lo malo. ¿Es así o no es así? Amén. Tanto así que Jesús dijo, nuestro Señor, Él dijo: ¿quién de vosotros, siendo malos, va a dar a su hijo, si le pide un pez, le va a dar un escorpión? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, saber dar buenas dádivas, o sea, regalos a vuestros hijos, cuánto más el Espíritu de Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el ser humano tiene que, diga, voluntad. Amén. O sea que de esta manera, mis hermanos, Dios siempre va a respetar en nosotros el libre albedrío, el cual, como le decía en un principio, es la libertad de escoger qué queremos hacer con nuestra vida o qué decisión queremos tomar. La voluntad como fuente de libertad para hacer lo bueno o lo malo delante de Dios es la reflexión que en esta hora Dios trae de manera de enseñanza para cada uno de nosotros, donde aprovecho y saludo a los hermanos del Face, a los hermanos de YouTube. Amén. A los hermanos que de pronto del Face me van a encontrar como Pastor Roque Celorio en YouTube, y en el Face de pronto los que quieran agregarse me van a encontrar como Denis Patricia Viveros, que es mi esposa. Amén. Ahora escuchen bien, mis hermanos. Son varios los significados que el diccionario da a la palabra voluntad, ya que esta palabra encierra varios sinónimos. Por ejemplo, según el diccionario, voluntad significa la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Qué significa voluntad según el diccionario? La facultad de decidir y de ordenar nuestra propia conducta. Bien. También dice el diccionario que la voluntad es el acto con que una persona admite o rehúye una cosa, queriéndola o despreciándola. Eso es voluntad. Que a usted, por ejemplo, le dan algo y usted, si usted quiere,
¿Lo acepta con buenos ojos? ¿Lo acepta el regalo quizás? ¿O lo desprecia? Esa es ¿qué? Su voluntad. Ahora vamos a ver qué nos enseña la palabra. No sin antes mirar otro sinónimo de qué es voluntad según el diccionario. Voluntad también según el diccionario iglesia es el libre albedrío o libre determinación. Libre albedrío o libre ¿qué? Determinación. O sea que usted tiene voluntad para hacer lo que usted quiera. Ahora veamos un ejemplo en la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, iglesia. Escuchemos muy bien el mensaje. Vamos a orarle a Dios para que el Espíritu Santo, según su voluntad en nosotros, nos dé la sabiduría. Amén. Hechos capítulo 26, versículo 9. Mientras de pronto se ubican ahí, de los que tengan Biblia, los que quieran tomar apuntes, y los que no, pues paren oreja. Amén. Diga lo que está al lado, pare oreja, para que reciba la palabra de Dios. Dice Hechos 26. Vamos a orar. Señor, te bendigo. Te doy gracias, Señor, por traernos a este lugar de nuevo, a esta fundación, aquí en Cali, en el distrito de Agua Blanca, para traer una palabra, un mensaje de fe, un mensaje de confrontación a tu iglesia, a los internos que están aquí, a los que están a la distancia. Señor, bendecimos a esos grupos de WhatsApp en los cuales estoy agregado. Bendigo a los hermanos del Face, a los que siguen las prédicas del Pastor Roque, a los que les gusta escuchar la sana doctrina, la sana enseñanza de parte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Señor, yo los bendigo a la distancia, oro por ellos y los invitamos a la iglesia, si no tienen donde congregarse, a la iglesia Pescadores del Reino aquí en la ciudad de Cali. Estamos ubicados a una cuadra de la estación del Mío, amén. Ahí estamos ubicados nosotros. Muy bien, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 26 y vamos a leer, iglesia, del versículo 9 en adelante. Esta palabra, mis hermanos, nos habla de la conversión de Pablo. ¿Alguien sabe quién era Pablo? Amén. La Biblia nos habla de que él antes de ser Pablo era ¿cómo? Saulo de Tarso. Y su nombre fue cambiado. Dios nos cambia el nombre cuando nos venimos a los caminos de él. Amén. O sea que usted delante de Dios en el cielo tiene un nombre diferente al que usted tiene aquí en la tierra. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 26:9. La leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu de Dios. Hechos 26:9 dice: cuenta el apóstol Pablo en este testimonio ante el rey Agripa y le dice la palabra: yo ciertamente, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Él dice: yo encerré, da testimonio, dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, y dice la palabra, de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. O sea que él daba el voto para que mataran a los cristianos. Tremendo, ese era el apóstol Pablo antes de su conversión. Y dice el versículo 11 de Hechos 26: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El versículo 12 dice: ocupado yo en esto, le cuenta el testimonio, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me decía, dice que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y dice la palabra que Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra. Mire para qué Dios escogió al apóstol Pablo. Dice el versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás,
a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso Dios escogió a este hombre. Tremendo, ¿no? Este hombre no sabía. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia de Jesucristo. Escuchen bien. Una cosa es el pueblo judío y otra cosa es la iglesia de Cristo. Son dos cosas diferentes. El problema es que nosotros la mezclamos y tratamos a la iglesia como si fuera el pueblo judío y al pueblo judío lo tratamos como si fuera la iglesia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bajo qué? Diga, bajo la gracia. Bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley de los mandamientos. Pero si usted es transgresor de la gracia de Dios, pues obviamente se hace culpable de los mandamientos de la ley. Así es que opera el cristianismo, iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, o sea, somos la iglesia de Cristo. Amén. Y el pueblo judío es el pueblo de Dios, o sea, los israelitas. Ahora escúchenme bien. Dice la palabra que Jesucristo va a venir por su iglesia. Amén. Y nos va a llevar a su presencia, dice la palabra. ¿Pero a quiénes? A los que hagan su voluntad. La voluntad de Dios, no la de nosotros. Amén. La voluntad nuestra es muy diferente de la voluntad de Dios. La voluntad suya y mía es que pereza, otra vez es recibir esa palabra. Este pastor otra vez vuelve a hablarnos de Dios, que nos arrepentamos, qué sé yo. Y la gente no quiere oír. ¿Sabe por qué? Porque quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Jesucristo, dice la palabra, a Él le costó, pero lo hizo. Dice la palabra que Él está en el huerto de Getsemaní la noche de su entrega, de la res. Y dice la escritura, iglesia, que Él le pedía a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí que esta copa, este trago amargo, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era que Él diera su vida por el mundo pecador, empezando por este servidor, que muriera por todo el mundo, por el mundo entero. Amén. Para salvar a la humanidad. Pero el problema es que mucha gente quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Esa es la diferencia. Escuchen esto, iglesia. 3 veces aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión del apóstol Pablo. Aquí él está contando y relatando esa conversión, nada más ni nada menos que a un rey, al rey Agripa. Y escúchenme bien, donde en cada una de estas conversiones o el testimonio, Pablo habla de su testimonio personal, exaltando a Jesús como Señor y Salvador, ya que en un principio este apóstol no entendía, como muchos que me están escuchando aquí a la distancia, no entendían cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y no sé si usted lo sabía, pero según la Biblia, según la palabra del Señor, iglesia, existen 3 clases de voluntad. 3 clases de voluntad. ¿Cuántas existen? 3 clases de voluntad. Número 1, la voluntad humana. ¿La voluntad qué? Humana. Diga la suya y la mía. Esa es la voluntad. La primera voluntad. En esta voluntad hay unos aspectos. Está la buena voluntad, está la mala voluntad y está la última voluntad. La buena voluntad es que si usted le pide un favor, usted verá si lo hace de buena voluntad y lo hace. La mala voluntad es que a usted también le pueden pedir un favor y usted lo hace de mala gana, de mala voluntad, porque tiene voluntad para eso. Y la última voluntad es cuando de pronto, ya usted de pronto dice, como mucha gente: yo quisiera que cuando me muera, de pronto me echara mis cenizas al mar. Ese es el deseo de mucha gente. O yo quiero que me cremen más bien, no que me dejen ahí podrido, no, que me cremen de una y ya, y se acabó el cuento. ¿Es así que? Su última voluntad. Amén. Así pasa. Y como conté la otra vez en esta historia, había un hombre rico en un pueblo. Este hombre ayudaba al pueblo, ayudaba a la necesidad del pueblo, tenía mucho dinero y ayudaba a hospitales, ayudaba a iglesias, qué sé yo, ayudaba a mucha gente pobre. Y resulta que una vez se fue para la funeraria, porque él ya sabía que la muerte le estaba rondando, le estaba respirando en la nuca. Y se fue allá y habló con el señor de la funeraria: yo quiero, voy a escoger a ver cuál es el ataúd que quiero que me entierren. Y escogió uno muy bonito. Dijo: quiero que me entierren esto. Y lo pagó de una vez, porque yo sé que no va a durar mucho. Y eso sí, quiero que el día que me entierren en este ataúd, que por favor le hagan unos orificios para que me saquen los brazos por ahí. Señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le vamos a abrir los huecos para que saquen los brazos suyos por ahí? Esa es mi última voluntad, decía él. Respétemela. Y se hará como yo digo. Y así fue.
El día que se murió le hicieron una calle de honor al Señor y llevaban a ese muerto en ese ataúd, mis hermanos, y iba con los brazos colgando. Y entonces un niño se sorprende y le dice al papá: papá, dice Señor muerto, ¿por qué lo llevan con los brazos extendidos? ¿Por qué lo llevan con los brazos por fuera? ¿Qué pasa? Y mucha gente se preguntaba. El padre le dijo: mira, este hombre era el más rico del pueblo. Él solamente quería que se cumpliera su última voluntad. ¿Y su última voluntad cuál era? Era demostrarle a todo el mundo, a todo el pueblo en esta calle de honor, que él se iba a morir y que no se iba a llevar nada. Por eso iba con las manos por fuera, para mostrarle a la gente que se iba a morir uno y no se iba a llevar nada. Esa fue su última voluntad. Ahora escuchen, iglesia, existe una segunda voluntad. Hablamos de la voluntad humana. La segunda voluntad es la voluntad del diablo. ¿La voluntad de quién? Del diablo. El diablo también tiene voluntad. Si usted va a la Biblia, en 2 Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás, dice la Biblia, Dios les conceda que se arrepientan. Y dice el versículo 26 o 25 de 2 de Timoteo, dice: y escapen del lazo del diablo, del cual están cautivos a voluntad de él. O sea que el diablo tiene voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? Engañar. Es un aspecto de la voluntad del diablo. Mantener engañado y en tinieblas a los creyentes. Otro aspecto: sembrar incredulidad en las personas. Ese es otro aspecto del diablo. Y un tercer aspecto del diablo es traer muerte y destrucción a la humanidad. Esos son los tres aspectos que le sigue la voluntad del diablo. Él viene a engañar, viene a robar, a matar y a destruir, en pocas palabras. Pero hay una tercera clase de voluntad de la cual le quiero hablar. ¿Y es la voluntad de quién? Diga, de Dios. La voluntad de Dios. Pablo, el de la historia, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a esos cristianos, sacarlos de las sinagogas y decir: mátenlos, sí, yo doy mi voto para que los maten. Y aclaremos con esa placa de cristianos que están predicando la palabra, hablando de un tal Jesús. Y él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Usted que me escucha aquí, los que están a la distancia, puede ser que estén pensando que están haciendo la voluntad de Dios con lo que están haciendo. Y quizás no estén haciendo la voluntad de Dios, sino el príncipe de las tinieblas. Ese era Pablo. La tercera clase de voluntad, iglesia, es la voluntad de Dios. Es aquí donde nos queremos centrar en este mensaje. Y a esta voluntad de Dios, escuchen, a esta voluntad de Dios le siguen 4 tipos de voluntad. O sea que Dios posee 4 tipos de voluntad, o más bien ejerce sobre nosotros 4 tipos de voluntad. Número 1, la voluntad soberana y absoluta. ¿Voluntad qué? Soberana y absoluta. Dios es soberano. Amén. Dios hace lo que quiere. Como él le decía a Job, ¿qué le vas a decir a Dios que haces? Dios hace lo que quiere. Es su voluntad. Es su voluntad que estemos aquí recibiendo esta palabra. Es la voluntad de Dios que otros también ignoren esta palabra y más bien estén por allá haciendo quizá otra cosa menos obedeciendo a Dios. La primera clase de voluntad es la soberana y absoluta. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6, también este pasaje habla de la conversión de Pablo. ¿Y sabe qué dice? Hechos 9, 6 dice, nos enseña la Biblia y dice: él temblando y temeroso, Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El versículo 6 de Hechos 9 dice que el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén. En pocas palabras, iglesia, lo que Dios o Jesús le estaba diciendo al apóstol Pablo prácticamente es: vas a hacer la voluntad de Dios. Ya no vas a hacer tu propia voluntad. En pocas palabras, Dios buscó por medio de este encuentro con el apóstol Pablo que él conociera su voluntad soberana y absoluta. Por eso Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? O sea, muéstrame tu voluntad. Fue lo que Pablo quiso decirle a Jesús. Cuando dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso dice la palabra.
Otro ejemplo de la voluntad soberana y absoluta de Dios, iglesia, es cuando le decimos, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios se hace en el cielo, en la tierra no se hace. ¿Cómo así, pastor? No se hace. Aquí hay mucha gente cristiana, iglesias cristianas, pastores, líderes, ministros, los que me están viendo y escuchando, hacen su voluntad, no están haciendo la voluntad de Dios. Otros creen que sí hacen la voluntad de Dios. ¿Cuándo hacemos la voluntad de Dios? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Jesús dijo: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios no se hace en esta tierra, ¿sabes de cuándo? Desde Adán y Eva. Cuando el reino de Dios, venga a nosotros tu reino, enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro. El reino de Dios estaba en esta tierra, está en el huerto del Edén. La presencia de Dios se paseaba al aire del día, dice Génesis. Pero el hombre, por desobediencia, dice la Biblia, fue quitar el reino de Dios de esta tierra. Fue quitado la presencia de Dios. Amén. Y ellos fueron expulsados del huerto del Edén, dice la palabra. Por eso es que Jesús le dice en la oración del Padre Nuestro: díganle a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, porque en la tierra no se hacía la voluntad de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, mi hermano, a plantar la voluntad de Dios en esta tierra. Dice el Salmo 135, versículo 5: porque yo sé, dice Jehová, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Versículo 6 del Salmo 135 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es el único que puede hacer la voluntad en el cielo, en la tierra y en todos los mares y los abismos, dice la palabra. Segundo tipo de voluntad que ejerce Dios sobre usted, sobre mí. Número 2. La primera es, ¿cuál? Diga: la soberana y absoluta. No se lo olvide. Son 4 tipos de voluntad que posee Dios o ejerce sobre nosotros. La voluntad soberana y absoluta es la primera. Número 2. Está la voluntad permisiva con usted y conmigo. Permisiva. ¿Voluntad qué? Permisiva. O sea, que Dios permite. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué me mataron al hijo? ¿Por qué me mataron a la hija? La violaron, la mataron. La voluntad permisiva de Dios, Dios lo permitió. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Dios quizá nos está aconsejando. Dios quizá nos dice en la palabra como padres: se instruyan al niño en su camino. Proverbios 22:6 siempre lo cito. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no hacemos caso. No hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, que usted diga, hermano, cuando eso pasa, ¿sabe qué acontece, iglesia? Que no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la nuestra. La voluntad permisiva para con nosotros. En Hechos 26:10 dice, hablando de Pablo, mira lo que dice Pablo y cuenta, dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, mire el testimonio, yo encerré, dice Pablo, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Era la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, que este escogido de Dios hiciera lo malo. Era la voluntad de Dios. Amén. Como con Judas, era la voluntad de Dios que Judas entregara y vendiera a Jesús por una moneda de plata. Amén. Era la voluntad de los romanos crucificar y colgar a Jesucristo en una cruz. Era la voluntad. Aunque eso no los no los liberaba del pecado que estaban cometiendo delante del Señor. Porque lo que el hombre siembre, eso recoge, dice la palabra. Amén. Él dice muchas veces, versículo 11, Hechos 26, Pablo: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, o sea, estaba poseído por demonios. Y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice: y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pero como le digo, era la voluntad de él, no era la voluntad de Dios. Y el Señor dice: lo que el hombre siempre, eso recoge. ¿Qué cree que recogió Pablo? Él mismo cuenta: persecuciones, cárceles,
tormentos, mejor dicho, lo que sembró se le vino encima. Amén. Esa es la realidad. Voluntad que diga permisiva. Dios permitió que Pablo persiguiera a su propia iglesia, ya que éste tenía un libre albedrío donde escogió hacer lo malo. Dice, al perseguir al mismo pueblo de Dios en el cual él no encajaba. Amén. Dios permitió, escúchenme bien, todas esas atrocidades de Pablo según su voluntad permisiva, pero le trajeron consecuencias a él a futuro. Amén. O sea que Dios va a permitir que hagas muchas cosas con tu vida, hasta con tu familia, hasta con otras personas. Dios lo va a permitir, pero eso te va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. Amén. Hay gente que bendice a la familia, hay gente que ora por la familia y la familia no valora eso ni agradece, pero van a venir consecuencias buenas para esa persona por haber sembrado eso. Pero también si es lo contrario, si hacemos lo contrario, ¿qué nos va a venir? Consecuencias negativas. Amén. Debemos tener en cuenta, iglesia, que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Dice la palabra, Deuteronomio 30:19. El Señor dice, a los cielos y a la tierra llamo, por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Deuteronomio 30:19. ¿A quién llama Dios como testigos? A los cielos y a la tierra. ¿Por qué llama a los cielos y a la tierra? Porque es la creación de Él. Y Él confía en lo que Él creó, porque tiene voluntad soberana y absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, a los cielos y a la tierra pongo testigos contra ustedes hoy, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea que si usted se pierde, si usted se condena en este mundo, no le eche la culpa a Dios. ¿Así es o no? Si yo como pastor estoy aquí predicando la palabra y salgo a hacer lo malo, a robar o qué sé yo, a drogarme, pues no estoy haciendo la voluntad, yo estoy haciendo mi voluntad. Y si me condeno, ¿por qué le echa la culpa a Dios? Dios quiere que tomemos reflexión, iglesia. Hoy nosotros estamos aquí, mañana no sabemos. Pero lo único que sí sé es que usted hoy es el resultado de lo que sembró ayer. Amén. Y mañana va a ser el resultado de lo que siembre hoy. Porque tenemos voluntad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Tercer tipo, son 4 y finalizo, de voluntad que posee Dios. Le hablé de la soberana y absoluta. Le hablé de la voluntad permisiva. Y un tercer tipo de voluntad, iglesia, es la voluntad, escúchenme bien, personal de Dios sobre nosotros. Dios tenía una voluntad personal con Pablo, el escogido, pero este hombre estaba siendo engañado por el diablo. Este hombre le estaba sirviendo a las tinieblas y creía que le estaba sirviendo a Dios, y mentira, le estaba sirviendo a la religión que no sirve para nada. ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirven muchas religiones? Para nada. Es que para buscar de Dios, no, Señor. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el propósito del Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy el camino del Padre. No es María, no es el Papa, no son las religiones diferentes que existen, el cristianismo. Yo soy el camino, Jesús dijo. Amén. El único camino que conduce al Padre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escuchen bien. En Hechos 9:15, Pablo contando el testimonio, dice la palabra que Dios escoge a un hombre llamado Ananías. ¿Cómo se llama el hombre? Ananías. Era un siervo de Dios. Y Dios le dice a Ananías, se le presenta al Señor en visión y le dice, Ananías, yo he escogido a uno llamado Saulo. Ve allá a ese lugar, a la calle derecha, y ve y entra y pone las manos, y él va a ser lleno de la presencia de Dios. Señor, ¿cómo se te ocurre? Ese hombre es perseguidor de los cristianos. ¿Cómo se te ocurre, Señor, que yo voy por allá? Tranquilo, Ananías, mira lo que dice. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, dice Jesús, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que el Señor iba a dar un trato especial a Pablo, y se lo dio. Él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y Dios le mostró
Porque tuvo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tuvo misericordia a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ejercía una voluntad personal en sus escogidos. Ustedes que me escuchan, los que me escuchan a la distancia, los que me ven por el Facebook, YouTube, pueden ser escogidos de Dios. Y están haciendo no la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de ellos. De hecho, le voy a decir esto, mi hermano, no se enoje conmigo. Pero cuando yo decido hacer mi propia voluntad, no la de Dios, de paso estoy haciendo la voluntad del diablo. Esa es la realidad. Estoy haciendo la voluntad del diablo, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, si usted no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo automáticamente. No, yo estoy haciendo mi voluntad, está haciendo la voluntad del diablo. Por eso la escritura no se equivoca. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero yo no me puedo agradar en el pecado, porque no es la voluntad de Dios que yo esté en pecado. ¿Es así o no es así? Amén. Más si soy templo del Espíritu Santo. Más si el Señor me compró a precio de sangre y mi vida ya no pertenece a mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que eso es así? Démele un aplauso a Cristo Jesús, a Dios de gloria, mi hermano. Dios tuvo una voluntad individual, o sea, personal, al escoger a Pablo, teniendo de él misericordia y colocándolo como ejemplo de cambio, iglesia. Ahora escuchen bien. Debemos tener en cuenta, iglesia, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, individualmente hablando. ¿Dios tiene qué? Un propósito individual con cada uno de nosotros. No importa qué tan malos o perversos hayamos sido, Dios tiene un propósito para con nosotros. Amén. Ya que Pablo tenía, como muchos, Pablo tenía una religión, pero no conocían a Dios, no conocían al Dios de la Biblia. Así hay mucha gente muy buena gente, hay muchos en este mundo muy buenas personas, se creen mejores que Jesús, pero no tienen a Dios, tienen una religión, no tienen la palabra del Señor morando en ellos. Amén. Esa es la completa realidad. Finalizo, iglesia, finalizo. La cuarta y último tipo de voluntad que ejerce Dios sobre nosotros o Él posee. Estamos hablando, número 1, de la soberana y absoluta. 2, la permisiva. 3, la personal de Él sobre nosotros. Y 4, la voluntad moral revelada a la humanidad. ¿Voluntad qué? Moral. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad moral de Dios? Aquí está escrita los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Es la voluntad moral de Dios. Amén. Porque Dios es santo. Y Dios no quiere que seamos un pueblo inmoral, como está hoy en día el mundo, en la inmoralidad. Y sobre todo inmoralidad sexual. Amén. La sodomía que predomina en este mundo desafortunadamente. Esta voluntad, mis hermanos, es la que indica que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad aquí en la Biblia. Por eso muchos atacan la Biblia. Por eso otros quieren cambiar la Biblia. Por eso por ahí se dice que hasta el mismo Vaticano quiere traducir su propia Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aquí Dios le llama pecado lo que es pecado. Pero el hombre no quiere aceptar eso. Aquí dice no robar y como muchos roban, no, hay que cambiar eso, hay que cambiar eso. Y quieren seguir el mandamiento. Jesús dijo, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra propia tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres y no de Dios. Esa es la realidad, pero viene un pastor a predicar el mandamiento de Dios y ahí mismo todo el mundo se enoja. Ahí sí la gente brilla por su ausencia. No, yo no voy por allá, mami, escucho de lejitos a Dios. Porque el pecado muchas veces nos ata, iglesia. En Hechos 26, para finalizar, 17, dice que Dios escogió a Pablo con un propósito. Con un propósito lo escogió. Es más, cuando el Señor se le aparece en el camino, dice la palabra, yendo a Damasco, cualquiera pensaría que le iba a caer un rayo del cielo y lo iba a partir de todo ese apóstol por ser tan malvado. Pero miren cómo opera Dios. Dios opera todo lo contrario de la mente humana. Por eso dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad del hombre. Y dice la palabra, escúchenme bien,
En Hechos 26, 17, que el Señor le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea que el Señor se le presenta a Pablo con una luz más resplandeciente que el mismo sol, y Pablo asustado le dice, ¿quién eres, Señor? Porque cayó a tierra. La presencia de Dios lo tiró a tierra, a él y a los que andaban con él. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, ponte en pie, levántese, porque para esto me ha aparecido a ti, para mostrarte, o sea, revelarte mi voluntad. Y mostrarte una vez por todas que estabas equivocado, que estabas en el camino equivocado. Versículo 18, 8, 26, el Señor le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan los incrédulos de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, la autoridad del diablo, de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso Dios se le presentó a este hombre, para que dejara de ser una persona inmoral, religiosa solamente. En conclusión, iglesia, Dios quiere que nos examinemos en lo moral para que podamos vivir en esta vida, en esta tierra, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Pongámonos en pie y démosle